visual de web, tengo que hacer dibujitos. Y eso lo veo por hasta la caca dibujé también. Visual. Sobre toxoplasma, ¿correcto? Toxoplasma es un parásito que principalmente se encuentra en las comidas contaminadas o las heces de animales que que están infectados. En el caso de los gatos. Entonces ustedes luego de esta clase van a aprender a identificar, diagnosticar, tratar toxoplasmosis. ¿Okay? Recuerden, por ejemplo, que en el caso de toxoplasmosis puede existir una transmisión vertical. Y los pacientes que tienen la transmisión vertical pueden tener problemas neurológicos, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, como esa imagen. Esta es una serie de niños diagnosticados con toxoplasmosis o toxoplasma congénito y que pues han sido vistos en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. ¿Okay? Estos pacientes acá, por ejemplo, pueden verse calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, ¿no? Lamentablemente esto genera en ellos un retraso mental o problemas de visión o problemas cognitivos. ¿Okay? Igual, de la misma forma, recordar que esta infección se puede transmitir por vía transfusión sanguínea. Por eso es importante el poder descartarlo en los donantes, y en este caso los donantes han sido evaluados donantes de la selva peruana en un hospital, y también se caracterizó algunos factores asociados. En este caso estuvo asociado a tener contacto o por tener un gatito en casa, para recordar el tema de los gatos. De la misma forma, recordar que este toxoplasma, este parásito, puede invadir el sistema nervioso central de una persona inmunoprimida, comprometida, y puede presentar retinitis, puede presentar también encefalitis. La definición, principalmente recordar que pues, ¿no? Los felinos son los únicos hospederos de la forma sexual y es considerado un parásito intracelular obligado. Es de transmisión horizontal y vertical, puede causar abortos. Los niños que se infectan recién nacidos o que se infectan intraútero producen alteraciones del sistema nervioso central. Recordar las formas evolutivas: taquibradi y esporozoito u quiste. ¿Okay? El taquizoito tiene forma de un platanito o un núcleo central, ¿okay? Forma de media luna, donde ustedes van a encontrar que pues, el núcleo está situado de manera central y contiene agregados de cromatina, y un núcleo central. Van a tener reproducción por endobiogenia, ¿sí? Aquí está cuál es el procedimiento de la endobiogenia. Van a tener los bradizoitos, que son los quistes tisulares. ¿Ya? Los bradizoitos se encuentran dentro de los quistes tisulares y pueden variar de tamaño y forma. ¿Okay? ¿Sí? Usualmente pueden estar a nivel cerebral o intramuscular. ¿Okay? Recuerden que la diferencia con el taquizoito es que estos quistes, pues, la forma, el tamaño y también el lugar donde se encuentran. ¿Sí? Usualmente en las enfermedades crónicas se encuentran más bradizoitos. ¿Okay? ¿Por qué taquibradi? Porque su reproducción, su sistema es más lento, ¿no? En el caso de los bradizoitos. Y van
van a encontrar los ooquistes, ¿no? En el caso de los ooquistes hay ooquistes esporulados y sin esporular. En el caso de los que no tienen o no están esporulados, pues ustedes no van a encontrar esporozoitos dentro. En el caso de los esporulados van a encontrar esporozoitos dentro. Dos, ¿ok? De la misma forma, el ciclo biológico es importante porque es uno de los pocos parásitos que tiene tres fases. Tiene una fase enteroepitelial, extraintestinal y una fase esporogónica, ¿sí? La fase enteroepitelial principalmente en hospederos definitivos, la extraintestinal en hospederos intermedios y definitivos, y la esporogónica en el medio ambiente. ¿Qué pasa con respecto al gatito, ¿no? El gatito ingiere ooquiste por haber comido un mamífero o carne de un mamífero de alguien contaminada, o haber ingerido ooquistes, ¿okay? Luego de esto, estos pasan al intestino. Estos ooquistes pues, se liberan como esporozoitos, pueden hacer invasión extraintestinal o invasión enteroepitelial a nivel del hígado, ¿correcto? Luego tiene la fase esquizogónica, que dura más o menos de 20 a 24 días para producir nuevos ooquistes. Y en la fase esquizogónica vamos a encontrar los merozoitos, que pues vamos a tener aquí microgametocitos y macrogametocitos. En el caso del hombre, la forma infectante son los ooquistes esporulados. Se necesitan aproximadamente 10 para infectarse. Estos, al ingerirse en 30 minutos, salen y liberan esporozoitos, los cuales tienen una invasión extraintestinal y también intestinal. En el epitelio intestinal se fagocitan, y en esta fagocitosis el parásito se transforma en taquizoito, el cual es liberado e invade células, ¿correcto? En el caso del hombre, si el huésped desarrolla inmunidad, los parásitos se alojan en los tejidos dentro de las células, ¿okay? Donde se forman quistes tisulares. En los quistes tisulares ustedes van a encontrar radizoitos, donde se realiza la reproducción lenta, ¿no? ¿Okay? También van a encontrarse estos radizoitos, como lo mencioné hace un momento, en fibras musculares, ¿okay? Esto constituye una infección crónica y el ciclo quístico. La patogenia principal del toxoplasma es porque produce destrucción tisular. Ese taquizoito ataca un tejido y lo destruye, produce inflamación. Esta inflamación puede producir fibrosis, ¿correcto? Si el hospedero es inmunocompetente, el toxoplasma generará, por ejemplo, un gen que transforma un taquizoito en un radizoito. ¿Okay? También tenemos la transmisión y factores de riesgo. Por ejemplo, la transmisión principal es por ingerir carne mal cocida. Carne mal cocida que tenga ooquiste, ¿no? Y en el caso, pues, quistes tisulares. En el caso de las comidas contaminadas con heces de gatos o heces de algún tipo de hospedero, ¿okay? Que es por ingerir alimentos contaminados o agua contaminada. La transmisión también puede ser vertical, de madre a hijo, y el trasplante de órganos, o por transfusión sanguínea y a través de accidentes biológicos, ¿verdad? Los factores de riesgo son tener gatos y ponerse en contacto con sus heces, lavado de las cajas de descanso de los gatos, las cajitas con arena, por ejemplo, y el trabajo donde, pues, en caso de los jardineros, por ejemplo, que manipulen los lugares donde los felinos hacen sus reposiciones. Las manifestaciones clínicas, recordar que el 90% no tiene síntomas, ¿ya? Los que tienen síntomas tienen fiebre, astenia, cefalea, mialgias, y pues pueden tener una forma ganglionar con ganglios cervicales, axilares, inguinales y mesentéricos. En el caso de la forma generalizada, puede producir cardiomiopatías, similar a la producida por Chagas. ¿Okay? La toxoplasmosis latente crónica no presenta signos ni síntomas clínicos, y la única indicación de infección es la detección mediante pruebas serológicas. Esto es una de las complicaciones más severas, ¿no? Toxoplasmosis ocular, ¿no? Y esto se puede presentar, por ejemplo, en la forma congénita clásica, que usualmente es bilateral, compromiso. El niño es prematuro y puede tener la tetraeseimia, ¿no? Microcefalia, hidrocefalia o hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, convulsiones y coriorretinitis. ¿Okay? Hay lesiones típicas, por ejemplo, como estas de acá, lesiones en la retina. Esta es la retina. Hay lesiones en tipo de Rosetta. Miren estas lesiones. De manifestación tardía es bilateral, usualmente el compromiso ocular, ¿okay? Y
lo que no es congénita generalmente es unilateral, se da en pacientes inmunosuprimidos. La toxoplasmosis congénita. Transplacentaria es la transmisión, se dan infecciones, por ejemplo, en etapa aguda gestacional, por ejemplo, una gestante en el primer trimestre se infecta, no ha sido expuesta antes y puede generar, ¿no?, esta enfermedad. Mientras que más temprano se infecte la gestante es peor para el feto, ¿no? Y es mejor si una gestante ya fue expuesta previamente y tiene inmunoglobulina G, porque está protegida. ¿Okay? La toxoplasmosis congénita pues da una infección generalizada, puede producir encefalitis, secuelas, en este caso hay calcificaciones cerebrales, los pacientes pueden presentar hidrocefalia en los niños, ¿okay?, y manifestaciones de la tetina. Recordar que mientras más temprano se infecten en el embarazo, mayores son las complicaciones del feto, ¿okay? Mayores son las complicaciones del feto. Y mientras más tarde se infecten, son menores. ¿Okay? Recordar que también este parásito se presenta en inmunosuprimidos. Por ejemplo, pacientes con tratamiento biológico, leucemia, linfoma, pacientes vivientes con VIH, pacientes con quimioterapia o corticoterapia de larga data, pueden presentar reactivaciones, ¿okay?, o infecciones primarias generalizadas, intensas, de formas graves. ¿Okay? El diagnóstico principalmente es con serología, chicos, es con serología ELISA, o Western Blot, o IFI, cualquiera, pero principalmente serológico. Los demás métodos casi no se usan. El PCR sería el gol estándar, y sí se usan, por ejemplo, métodos para diagnosticar las lesiones cerebrales a través de TEM, tomografía espiral multicorte y resonancia magnética. ¿Okay? Los métodos directos aquí están, por ejemplo, hallar directamente el parásito, líquido cefalorraquídeo, contenciones y EMSA, pero no es usado frecuentemente. De la misma forma, la prueba de Sabin y Feldman es una prueba muy antigua y cruenta, no se usa usualmente. La inmunofluorescencia indirecta, que es parte de la serología, es usada, pero un poco cara, por lo que nosotros principalmente diagnosticamos con prueba de ELISA, en la parte clínica, ¿verdad? Las inmunoglobulinas M y la G. La inmunoglobulina M aparece a las 2 semanas, ¿okay?, presenta niveles máximos a la cuarta y la octava y desciende aproximadamente al año y medio. Y la G aparece más lentamente, tiene su máximo pico en las 4 o 8 semanas y puede permanecer elevado hasta años. ¿Okay? Y esto es lo más importante, probablemente venga en el examen: ¿qué significa que un paciente tenga inmunoglobulina M positivo y inmunoglobulina G negativo? ¿Qué es posible infección aguda o resultado falso positivo para él? ¿Qué significa que un paciente tenga G positivo y tenga M negativo? Una infección durante aproximadamente mayor o igual a 6 meses. Y si ambos están positivos, M y G, posible infección reciente en los últimos 12 meses o resultado falso positivo para inmunoglobulina M. ¿Okay? Estas inoculaciones que se realizaban previamente son muy cruentas, se van en contra incluso del tema de los animalitos, ¿no? Bueno, aunque ahora ustedes saben que se inoculan virus, por ejemplo, en los cerebros de los ratones, para, por ejemplo, en el caso de rabia, por ejemplo, ¿no?, para ver signos y síntomas luego de hacer una anatomía patológica del cerebro del ratoncito. Tratamiento, principalmente con pirimetamina, sulfadiacina, no hay en Perú, no hay. Usualmente si se da con leucovorin. ¿Por qué? Porque estos medicamentos producen supresión de la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Anemia, leucopenia, ¿sí?, principalmente esas dos. Y trimetropin, sulfamethoxazol o cotrimoxazol o Bactrim forte, ¿no?, usualmente lo usamos como terapia de segunda línea, porque en Perú no hay sulfadiacina, pirimetamina, no es fácil conseguir. ¿Okay? Recordar que en pacientes inmunocompetentes asintomáticos no debe tratarse. En pacientes con infección aguda leve, no complicada, evitar, o sea, no tratar. En pacientes que tienen enfermedad visceral, daño de órgano diana, cerebro, retina, hígado, debemos tratarlo, o en síntomas graves o que persisten, ¿verdad? También recordar que el tratamiento siempre debe darse en quienes, en recién nacidos, en mujeres embarazadas con toxoplasmosis y en pacientes inmunocomprometidos.
Recordar que en la toxoplasmosis congénita el tratamiento es con pirimetamina más sulfadiazina, ¿ok? Y en la toxoplasmosis de la gestante el tratamiento es con espiramicina, porque las sulfas son teratogénicas, ¿ok? En el primer trimestre principalmente. Recordar también que en la retinocoroiditis, en el compromiso del globo ocular, debemos usar corticoides. Porque imagínense que tengamos toxoplasmosis en la retina y le demos tratamiento antibiótico, ¿qué va a pasar? Va a destruirlo. Y esa destrucción produce inflamación. Imagínense producir inflamación en la retina. Lo que va a producir es que el paciente se quede ciego. Lo clásico de un paciente que tiene este compromiso en la retina es de un momento a otro deja de ver. Usted hace un fondo de ojo y encuentra esas lesiones en forma de roseta. Usualmente pacientes viviendo con VIH. ¿Cuál es la prevención y el control de esta enfermedad? De todo esto lo principal es que debemos comer carne cocida a temperatura de 65 grados y si vamos a guardar carne, ¿okay? Tenerla a menos 20 grados. Esto es difícil que te lo aseguren. Usualmente en un mercado tienes que comprar una carne que es procesada, ¿no? Que es almacenada, que tiene una buena cadena de calidad. Hay carnicerías que te aseguran esto, pero hay otras que no. En el mercado no sabemos qué pasa con esa carne, ¿no? Es algo que tenga un cabal y tenga todo un proceso de sanidad. De la misma forma, evitar ingestión cruda de carnes o vísceras, y los gatos deben comer alimentos preparados o cocidos. En el caso de los gatos, ¿qué pasa con los gatos? Usualmente alguien le diagnostica toxoplasmosis y dice, no, boten al gato, ¿no? Mátenlo, elimínenlo, envíenlo de repente, ¿no? Por ahí. Y lo que tienen que saber es que el gato infecta de 1 a 2 semanas, elimina los quistes esporulados. Si tú tienes una embarazada con un gato, o sea, tienes una embarazada que tiene inmunoglobulina M y G, y lo tienes en casa, obviamente el gato, pues vas a tener que separarlo, o obviamente va a tener que ser evaluado por un veterinario para determinar si el gato ya tuvo algún tipo de infección o está parasitado, para que le dé el tratamiento adecuado. Porque en una paciente embarazada que no ha tenido infección, podría producir una infección aguda. Y si es en las primeras semanas, usualmente una mujer embarazada no se da cuenta cuando está embarazada, hasta los 2 meses, mes y medio, puede producir estos problemas en el sistema nervioso central o podría producir abortos espontáneos. ¿Okay? ¿Ya? Muy bien. Cuidar adecuadamente los gatos del hogar. No es señalar a los gatos, ¿no? Crucificarlos, no señalarlos, ¿no? Maltratarlos. Es que el humano responsable se haga cargo de su animal y lo lleva al veterinario y lo evalúa. Realizar estudios serológicos en los donantes de sangre. Cuidar adecuadamente a los gatos del hogar. Miren, evitar el contacto con las mujeres embarazadas si estas gestantes no tienen evidencia de infección e inmunodeprimidos. Lavado de manos antes de comer para evitar la transmisión de los zooquistes y lo que les dije, ¿no? Comer carne a una temperatura cocida, a una temperatura de 65 grados de manera constante o congelar la carne antes de comer. Apliquemos lo aprendido. Es posible que un trabajador de laboratorio, por ejemplo, se contamine a través de un accidente laboral, un soportante con toxoplasma. ¿Es posible esa transmisión? Sí es posible, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la localización más importante y frecuente del parásito en el ser humano? La localización más importante es el sistema nervioso central, tanto en el encéfalo como en la parte de la retina. Y la más frecuente es pues, la que tienen los gradizoitos en el tejido muscular. ¿Ya? Recordar que toxoplasmosis es una infección producida por Toxoplasma gondii. Sus síntomas van desde lo asintomático en un 90% hasta un cuadro que puede producir secuelas del sistema nervioso central. Puede desarrollarse encefalitis en pacientes con VIH en estadio SIDA. La infección congénita produce corioretinitis, convulsiones y discapacidad intelectual. Probablemente un paciente que tiene estas secuelas pues ya ha perdido un
porcentaje de masa cerebral, neuronas ya están muertas, entonces eso puede producir en los pacientes notablemente discapacidad. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas, ya se los mencionó, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, histopatología o PCR, que es el estándar, ¿no? Y el tratamiento se realiza principalmente con de elecciones, sulfadiazina, pirimetamina, en la segunda línea que usamos es sulfamethoxazol trimetopin, ¿ok? Y en los pacientes con retinocoroiditis o compromiso del ojo, del globo ocular, deben usarse corticoides, tanto vía oral como corticoides en gotas. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda de la clase? ¿Nada? No, Listo. doctor, pero no entendí cuál es el tratamiento de primera línea. Sulfadiazina, pirimetamina. Pero esos no están en Perú, hijo. ¿Mm? Esos no hay en Perú, hijo. Lo puedes importar, pero no hay usualmente, o sea, no está disponible en las farmacias. Si tú te vas a una farmacia y preguntas por eso, no hay, ni en el propio estado, en la parte pública, no hay. Entonces, ¿qué se suele usar? Sulfamethoxazol trimetopin. Muy bien, chicos, eso es todo.